Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Conocimientos de Montaña. Soy Patricio Contreras, coordinador ejecutivo del proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur. En los controles, Katia Barahona, periodista del proyecto, junto con Benja, que está apoyando ahí el trabajo. Estamos acá con un nuevo entrevistado. Vamos a comenzar una temporada nueva, la temporada 2025. El año pasado, el segundo semestre, ya tuvimos 4 podcasts que pueden revisar ahí en nuestras redes, donde, bueno, conversamos con directora y subdirector del proyecto, Carla Emanuel, en el primer capítulo, luego con Ana Barzúa, bióloga, paleontóloga. También estuvimos conversando con Nicole Colín sobre ríos y lagos norpatagónicos. Y también con Alejandra Donoso, quien nos acompañó en el análisis de los desafíos legislativos de montaña. Ahora empezamos un nuevo ciclo y tenemos con nosotros a Robinson Silva Hidalgo. Hola Robinson, ¿cómo estás? Hola Pato, muchas gracias, un gusto estar acá. Qué bueno que viniste a conversar con nosotros. En este programa que, bueno, hemos... programa, le digo yo. Programa, Este es un programa sí, de claro. televisión. De radio. Es radio y televisión, pues estamos grabados también, vamos a aparecer nuestros hermosos rostros. Chuta. Bueno, en este trabajo del Laboratorio Natural hemos estado conversando con investigadores que tienen aproximaciones, hacen investigación en territorios de montaña. Nosotros sabemos que tú haces este trabajo, por eso te hemos invitado. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, digamos. Bueno, Robinson es investigador y académico en el área de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, con experiencia en estudios territoriales, memoria y conflictos socioambientales en el sur de Chile. Su trabajo se ha enfocado en comprender los efectos del desarrollo y los procesos de transformación en comunidades rurales, especialmente en contextos cordilleranos. Actualmente ha profundizado en el fenómeno de desplazamiento forzado en la cordillera de los ríos, en la cordillera de los Andes de la región de los ríos, documentando las memorias y resistencias de quienes han debido abandonar sus territorios. Ese es un breve resumen de tu experiencia actual, Robinson. Cuéntanos un poquito del origen de tus intereses de investigación, qué estudiaste, cómo te fuiste aproximando en el pregrado, cómo te fuiste aproximando a estos temas, qué te trajo a trabajar en estas investigaciones. Es una muy buena pregunta, para empezar, porque no me trajo nada. No soy yo, digamos, la persona importante acá. Fueron las comunidades, personas individuales primero y luego comunidades deshechas, destruidas, las que se acercaron a la universidad en el fondo, o al saber universitario, alguna explicación para los procesos que habían vivido en los últimos 40, 50 años. ¿Cuándo ocurre esto? En 2017, 18, por ahí. ¿Es reciente? Sí, reciente. Primero en una inquietud que tenía que ver con sus problemas de vivienda, digamos, de localización y desarrollo de su vida como comunidades. Entonces yo no lo tenía pensado, digamos, como una línea de investigaciones específica, así que formaba parte de mi formación. Yo hice un doctorado en historia, soy historiador de origen, digamos, desde el pregrado hasta el doctorado, siempre en la disciplina, digamos. Y estaba investigando cuestiones que tenían que ver con conflictos, como tú señalaste en la presentación, pero estaban como en otro ámbito, digamos, más en la historia social y política de Chile de los últimos 50 años. Y yo creo que por esa vía también llegaron estas personas a consultar en algún minuto qué podían hacer más que qué podían hacer, cómo podían explicarse su historia de despojo, en el fondo, ¿no? Para solucionar sus problemas actuales que tienen que ver con déficit de vivienda y también con un conflicto un poco larvado, te diría, de memoria, de cómo fue su vida en la cordillera y qué pasó allí. Entonces no es que yo busque una línea de investigación, son ellos los que de alguna manera
están buscando. Yo lo que hago es acompañar desde el saber académico ese proceso de encuentro de su propia historia, en el fondo. Perfecto. En el fondo aquí lo que ocurre es algo como medio modular o más bien modelar, que es que la pregunta de investigación la tiene el propio territorio y las comunidades Sí, antes que el investigador. sí, totalmente. Y eso es algo que no es tan común, ¿no? En general, la ciencia en Chile, social y natural, digamos, Mm, biológica o matemática, en fin, lo que llaman las ciencias exactas, sí. son las ciencias duras, son aquellas que son preguntas que se hacen los investigadores, ¿no? Mm. Son como poco le preguntan al territorio. Entonces, ¿cómo ves esta demanda local de información? ¿Es una historia repetida? ¿Es algo que ocurre normalmente? ¿Es singular? ¿Ocurrió aquí y no se conocen otras experiencias de este tipo? No, no es singular y tampoco es nueva. ¿Ya? Pero es interesante cómo lo planteas tú, porque tiene que ver con una forma en que nos relacionamos nosotros, los que estamos en el ámbito de la investigación científica más normada, ¿cierto? Porque todo el mundo investiga de alguna manera. Pero los que lo hacemos de este método, claro, intentamos conducir el proceso de la manera más racional y ordenada posible. Método de investigación. Claro, el método, pero el método, y eso es lo bueno de las humanidades, de las ciencias sociales también, el método puede ser intervenido y puede reconocer también elementos de fuga y de fallo también. Ujú. Y en ese sentido hay que reparar. Entonces tú tienes que estar preparado para todo ese tipo de situaciones y tiene que ver un poco con tu formación ética también. Yo creo que aquí entra fuertemente eso, ¿no? Tus compromisos, cuánta disposición tienes a colaborar en un proceso en que es el medio, por ponerlo en esos términos, eh, el medio te demanda a ti cosas y tú lo que tienes que hacer es acompañar, organizar, sistematizar esos procesos. Ujú. Entonces mi experiencia tiene que ver con ese tipo de acercamiento a las preguntas, a las inquietudes, a las necesidades del territorio, en este caso, justamente como tú bien lo dices, el territorio en este caso experienciado, vivido. ¿M? El Porque forma territorio, parte de la historia de los humanos y las humanas, ¿no? claro. El territorio vivido, ¿no? El territorio experienciado. Como Mm, decías, tú hablabas de que tu trayectoria como investigador y también como estudiante, digamos, estuvo ligada con la historia social y política de Chile. ¿En qué época? Los últimos 50 años, estamos hablando sí, segunda mitad del siglo XX. claro, segunda mitad del siglo XX, particularmente desde los 70 para acá. Ya, Sí, procesos ligados a la dictadura. claro, Ya. exactamente. Sí. Ujú. ¿Y cómo se conecta entonces esa historia con lo que estás investigando actualmente en tu Fondesit Mm. actual? ¿Tienes un Fondesit actual? Sí, tengo un Fondesit de iniciación actual que está cerrando ya este último año. Y mira, es bien interesante porque a partir de ese acercamiento de personas que después son comunidades, que no son personas solas finalmente, Ujú. eh, en la conversación previa que va como organizando las discusiones que vamos a tener en ese proceso, nos vamos dando cuenta de que está ligado profundamente a la historia social y política del territorio cordillerano de los ríos. Ujú. El primer impacto tiene que ver con, si bien hay cosas que ya sabíamos, pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que es el territorio más golpeado en términos represivos en la dictadura, o sea, en términos porcentuales, es en ese tiempo provincia, después región, ¿cierto? Ujú. Eh, con una alta incidencia en desaparición y ejecución de personas. Ese es un primer dato duro, digamos, que está en los datos del informe de verdad y reconciliación, del informe RETIC, ¿cierto? Ujú. Em, Te indica ahí que hubo una concentración de hechos de violaciones a los derechos humanos después del 73, particularmente 73 y 74, a propósito de las declaraciones de cierta candidata, Ujú. que es muy, 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 muy interesante. ¿Sí? Después nos vamos dando cuenta, ligándolo con otros temas, de que hay una alta cantidad de gente que estuvo presa, que eran trabajadores del complejo forestal, una alta cantidad de personas exiliadas de ese lugar. Entonces tú vas atando cabos y dices, bueno, aquí hay una situación que está un poquito provocada, ¿no? Por las circunstancias políticas de ese momento tan intenso en la vida de Chile. Y a partir de ahí vamos construyendo la idea de desplazamiento forzado, que es la que finalmente hace más sentido a las personas de ese lugar, a las que se quedaron allí, ¿cierto? Ujú. Y que vivieron después durante la dictadura, incluso después de la dictadura. Quizás vale la pena dar un contexto a esto, como que nos pusimos a hablar del COFOMAP. Mm,
inmediatamente y quizás podrías explicarnos, en el fondo, ¿cómo ocurre todo esto? Porque la violencia política ocurrida en Chile desde el 73 en adelante es un hito relevante que tiene inicio y fin, diríamos, Mm. en ese Ujú. marco. Pero el territorio, tal como lo planteabas al inicio, ¿no? La cordillera, la memoria y el habitar en ese lugar tiene una trayectoria también un poco mayor Totalmente. a ese periodo. Entonces, quizás un poquito posicionarnos antes de ese territorio, antes de Mm. ese hito de violencia política y hasta el momento actual. Un poco una trayectoria de ese espacio del COFOMAP, de dónde viene ese territorio, cómo es que ocurrió lo que ocurrió, cómo se constituyó. Un poquito cuéntanos esa historia. Sí. Bueno, yo por eso te decía que no era nuevo. Y no es nuevo ni en la historia de Chile ni en este territorio en particular, tierras históricamente huilliches, que sufren un primer despojo con la llegada de empresarios avalados por el Estado de Chile en su afán por incorporar territorios al proyecto liberal de desarrollo capitalista propio del siglo XIX que se está viviendo en toda América y en el mundo, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental. Y entonces, claro, es un primer despojo de comunidades mapuches, de comunidades huilliches, que se ven acorraladas, reprimidas, ¿cierto? Fuertemente acosadas por ese proyecto liberal que empieza a acercar el territorio, que empieza a dividir el territorio, que le entrega vastos terrenos a familias colonas alemanas y también algunos chilenos de clase alta, digamos, gente que venía del norte con cierto capital y con ganas. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX. Fines del siglo Fines XIX, del siglo principios XIX. del siglo XX, Ya, que perfecto. justamente coincide con la fundación del pueblo de Panguipulli. ¿Sí? Es que es Ujú. más o menos de esa misma época, ¿no? Ya. Forma parte de ese proceso, podríamos decir colonizador, pero una colonización del Estado liberal, no una colonización así más anterior, que está acompañado también de misiones católicas, está acompañado de una serie de agentes y actores que intentan o que logran finalmente incorporar el territorio a las lógicas de pensamiento del Estado liberal que conocemos hasta el día de hoy, en todo caso, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay un primer despojo vinculado, despojo y muerte, y cierto, y represión a las comunidades huilliche, al pueblo huilliche que habitaba esa zona. Ya, es una primera conquista Sí, esta interna del Estado chileno en su sí, territorio. sí, Ujú. sí, sí, exactamente. Si tú lo quisieras ver, es otra etapa de toda la invasión que hace el ejército chileno en la Araucanía, Claro. en la mal llamada pacificación, pero esta vez ya no tanto con la presencia del ejército, sino que con otros actores, sobre todo Ujú. empresarios Y y religiosos, religiosos. sectores Claro, religiosos. sí, Ujú. exactamente. Ujú. Y, claro, sectores civiles, podríamos decir. Ujú. También civiles, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, se establece un territorio que se transforma radicalmente en los años que vienen. Pues en poco tiempo, este es un territorio que para nuestra historia, evidentemente habría que sumar la historia indígena, ¿cierto? Que es mucho más larga, pero para nuestros efectos, ese territorio en un siglo, poco más de un siglo, poco más, ha vivido transformaciones sumamente intensas con distintos proyectos en disputa que están transformando y están interviniendo ese lugar desde las más distintas lógicas, Ujú. no son iguales y por lo tanto se ve conflictuado y por eso hay tanta situación de violencia, de represión, ¿cierto? Durante todo este periodo, Ujú. hasta el día de hoy, Ujú. hasta el día de hoy. Claro, yo decía la violencia estatal de la dictadura es acotada en el tiempo, pero en rigor el Estado, Siempre ha estado presente ahí, claro. reprimiendo y ha estado construyendo su proyecto, por una parte, Ujú. para ser como más justos y específicos. Y en esa construcción de proyecto también ha estado pasando a llevar ciertas lógicas que intentan imponerse desde la relación más estrecha con el territorio de las comunidades, ya sean mapuches o no, Ujú. o sean chilenas. Ya, nos encontramos entonces antes del inicio de la dictadura, digamos, con un territorio que tiene la Unidad Popular, digamos, en ese periodo, una industria forestal que tiene otra categoría, no es la industria forestal que conocemos hoy día, ¿no? Sí. Explícanos un poquito de eso. Claro, hay que ir un poquito antes, sí. Ujú. Durante el siglo XX, cuando se impone esta colonización que te digo yo, parte del Estado liberal, Ujú. crece la industria forestal porque estos, tanto colonos alemanes como Claro. chilenos, ¿verdad?
vamos a llamarle colonos a todos para que nos entendamos, porque ninguno es de allí, Claro. ninguno es del territorio, Ujú. ¿no? Empiezan a instalar un proyecto económico para utilizar las tierras que han conquistado. Ujú. Hay ciertos intentos ganaderos, ciertos agrícolas, y en la montaña particularmente forestal. Se instalan un montón de aserraderos con estos locomóviles que vemos por todo el territorio de los Sí. ríos, de la cordillera de los ríos. Por ahí están algunos convertidos en espacios turísticos, Piezas de museo. piezas de museo, y otros abandonados en medio del campo, ¿ah? Sí, claro. Como ruina, digamos. Sí. Hay un montón. Estas primeras máquinas que te dan a entender que hay un proceso de industrialización ahí que está siendo vivido, encuentra su identidad en esta primera industria forestal que tiene por característica un claro patrón, digamos, una persona, ¿cierto? Una persona con poder económico, con capital, que engancha trabajadores que vienen de fuera del territorio, Ujú. que no son huilliches, Ujú. no son la mano de obra del territorio en general, algunos hay, pero no es mucho. Se engancha, como se decía en el lenguaje popular chileno, es decir, campesinos sin tierra de la Araucanía, del sur, incluso de más al norte, el Maule, del Biobío, ¿cierto? Que se vienen a estos lugares a trabajar porque hay un empleo, ¿no? Hay una oportunidad de trabajo. Y van creciendo entonces estas comunidades forestales que están siempre al borde entre el campesinado de pequeña propiedad y el trabajador forestal. Finalmente son trabajadores forestales porque la propiedad nunca se les otorga, siempre es préstamo o es arriendo o es cedido para que viva ahí la familia a cambio de su trabajo en el aserradero o en la tala de madera, ¿verdad? En las actividades forestales. Se van constituyendo entonces toda una cultura forestal, que eso es lo que llega a 1970. Perfecto. Eso llega a 1970 ya con unas comunidades construidas. Una tradición local, Forestal, claro. económica, cultural. Con una identidad muy clara. Ujú, ujú. Y bueno, lo dejo ahí porque es como para anteceder tu pregunta, digamos, Claro. era lo que había que decir. ¿A qué me refiero con una identidad? Son comunidades que tienen, por ejemplo, aportación del Estado en su carácter más social, cuando ya en el siglo XX el Estado se preocupa del bienestar social de los chilenos y las chilenas, entonces ponen escuelas, se abren caminos, se constituyen postas de salud algunas, se van constituyendo también agrupaciones, bomberos, Canchas de fútbol, equipos de fútbol, agrupaciones culturales. Ujú. O sea, se arma una vida. O sea, lo que se intenta es introducir a todo este mundo forestal en las lógicas de la ciudadanía chilena moderna del siglo XX. Perfecto. Ok, ¿eso es pre-unidad popular? Preunidad popular, Preunidad claro. popular, todo Claro. esa- Esto es todo el momento cimiento. brillante, son los años 50, por ejemplo, en el Tume con su fábrica de puertas y ventanas, Claro. ¿cierto? Años 60, 50 es el momento de gloria, digamos, Ya. de constitución. de Pero no seguridad. tiene, no sé si conoces un poco la historia de más al norte, como la explotación de la Araucaria, bueno, del bosque nativo de la cordillera de la Araucanía, donde la industria forestal está asociada como en esos años, en los 60, a una cosa media pomposa. Hay teatros, hay en Sí. el Curacautín, como hay carruajes, no sé, una imagen un poquito más oligárquica, no sé cómo se diría. Sí, forma parte de la misma lógica, pero claro, en esta zona no tiene esos desarrollos así como tan vistosos, podríamos Ujú. decir. Pero es la misma lógica, Ya. es el patrón, el colono, oligarca, ¿cierto? Gran propietario de tierras que hace fortuna a través del trabajo forestal. Sí. Perfecto. Ok, ¿y qué ocurre en la Unidad Popular, en ese proyecto que vio en este espacio ya social y culturalmente construido un aliado, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasa? Ocurre algo bien interesante, impactante también. Ese mundo que había estado incorporado a las lógicas modernas del siglo XX, también se incorporó a los proyectos políticos del siglo XX, pues, y Ujú. entre eso estaba el proyecto socialista. Ellos lo que hacen es aprovechar la discusión acerca de la reforma agraria que se estaba teniendo en los años fines de los 60 y 70, con la siguiente idea, ¿no? Siempre confundimos un poco, ¿no? Que todo lo que hay en la ruralidad, perdón, es Ujú. campesino. ¿Sí? Ellos aprovecharon esa confusión, tanto de los sectores intelectuales como del Estado, para decir, sí, perfecto, yo me quiero reformar porque quiero tierras. No las tenían, ¿no? Eran trabajadores, ¿cierto? Empleados por un patrón, una empresa. Y en ese intertanto dicen, bueno,
y me voy a sindicalizar además. Entonces constituyen sindicato, entran a la reforma agraria y después deciden en conjunto armar una empresa porque no son campesinos, ellos no viven de la agricultura ni de la ganadería en general, viven de la forestación. Se constituyen una empresa estatal, logran que el Estado los apoye y constituyen este complejo forestal maderero Panguipulli y están más cómodos con esa idea de trabajador industrial, ¿no? Proletario. Claro, y en ese pic del proyecto socialista en este territorio, ¿cuál es el volumen de la industria del COFOMAP, digamos, en términos muy importante. en términos de trabajadores y también de su producción? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Mira, lamentablemente hay archivos un poco perdidos y todo, pero nosotros estimamos en más de 2.000 personas empleadas en el COFOMAP. Más sus familias. Esa es la estimación, claro. Sí, la estimación. Hay datos, pero mira, no es lo importante porque además no son claros los datos. Pero yo apostaría a decir que fácilmente ahí había más de 5.000 personas en todo lo que significó el complejo forestal. No todos los fondos entraron al complejo forestal, hubo algunos que no quisieron entrar, ¿eh? Hay más fondos forestales y ganaderos y agrícolas en la zona, pero que no entraron al complejo. El complejo en su momento álgido tuvo 420.000 hectáreas en dimensión. Ya. Y eso lo transforma en la mayor empresa forestal de Chile. Y era la explotación del bosque nativo. Bosque nativo, sí. Raulí fundamentalmente. ¿Y hacia dónde se destinaba esa producción? Mira, había ventas a la Argentina por pasos fronterizos y también a industrias nacionales. ¿Y la economía del COFOMAP era solo el fondo organizado o también tenía relación con la comercialización? ¿Quién comercializaba eso? El COFOMAP. El mismo COFOMAP. Sí. Ellos controlaban el proceso de tala, digamos, de aserrío y de comercialización del producto. Perfecto, la cadena casi completa. Claro, pongámosle, porque bueno, era materia prima. Sí, si uno lo entiende así, aunque no es tan así tampoco, porque hay industria de aserrío, pues de tablas, puertas, ventanas, la fábrica sigue funcionando de puertas de ventanas. Ok, y bueno, cae la dictadura y esto naturalmente se transforma, cómo se transforma el país, cómo se transforma la sociedad chilena en su conjunto, con una herida que sigue hasta el día de hoy. ¿Y qué ocurre exactamente en ese territorio? ¿Cómo es que afecta el territorio del COFOMAP, la cordillera, la industria forestal y lo que está ocurriendo tan fervientemente en ese lugar? Sí, esto es bien importante porque el COFOMAP tenía una característica que le acercaba a otros proyectos que había en Chile, como por ejemplo los cordones industriales en ciudades como Santiago, Concepción. Más grande y más industrializada, que había mucho poder de los sindicatos y de los trabajadores en las decisiones administrativas de las empresas, como esta, por ejemplo. Entonces, eso era particularmente una ofensa significaba un peligro para el proyecto dictatorial. Son muy reprimidos, si tú te das cuenta. Vas a ver el cordón Vicuña Maquena, el cordón Cerrillo, ¿cierto? También ahí fue un lugar donde se buscó inmediatamente a gente para tomarla detenida, ejecutarla en muchos casos y desaparecerla también en otros. Entonces, este sector forma parte de esa saña especial contra trabajadores que iban más allá de lo que ellos consideraban permitido, que era dejar su rol solo de trabajadores manufactureros o industriales, pasar la raya y querer también mandar en la empresa y decidir qué comercializar, qué productos hacer, cuánta cantidad producir. Trabajador peligroso, trabajador con poder y con industria más peligroso aún. Exacto. Y eso era justamente avanzar en la construcción de un proyecto socialista. Por lo tanto, son enemigos súper reconocidos por la dictadura para la represión, ¿no? Y esto fue lo que pasa justamente en 73 con los casos Liquiñe, Chigüío y Neltume, que son los tres grandes masacres a los trabajadores forestales, que hacen justamente que impere el terrorismo de Estado en el territorio. Hay cosas que además hay que decir a partir de eso. Por ejemplo, el territorio está clausurado, en el sentido de que los militares se quedan mucho tiempo ahí, cerrando caminos, ¿cierto? Controlando la actividad del territorio. O sea, no se trabajó después del golpe de Estado durante varios días y meses, diría, en algunos casos. No se recuperaron faenas. Se hizo un montón de actividades de control militar sobre el territorio,
que lo impidió también el desarrollo de la empresa como tal, Cofomap, para que siguiera, digamos, su camino. Y es interesante eso, porque el coronel René, siempre se me olvidan los nombres. ¿Rosales? No, No era Rosales. no, era como Vargas o Ya. Muñoz o por ahí. Ujú, Un apellido muy sureño, digamos. ujú, López, René López. ujú. Ese coronel que se hizo cargo de la empresa después del golpe de Estado, en un informe del 74 dice expresamente que el complejo era una gran empresa que producía muchísimo y que debía seguir así. Ya. El coronel, O sea, veía el golpista, potencial económico de completamente. ese lugar. Sí. Ujú. El complejo funcionaba desde el punto de vista productivo y económico. ¿Hasta cuándo funcionó? Yo te diría que hasta que llegó Ponce Lerú, hasta que llegó Julio Ponce Lerú, que empieza todo un proceso de desmantelamiento del complejo y posteriormente la liquidación y privatización de fondos, de predios. ¿Eso ya está más documentado? Sí. ¿Cuándo llega Ponce Lerú a hacerse cargo de...? 75, 76. Ya. Mm, O sea, no me acuerdo estuvo perfectamente. funcionando los primeros años de la dictadura Sí. y después, ok. ¿Y cuál es el procedimiento que utiliza Ponce Lerú para desarrollar el cierre, borrar con el codo? Aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad empresarial. Si vamos a considerar un actor económico el COFUMA, porque lo es, ¿cierto? Aunque sea estatal, llegan muchas personas, ya evidentemente los trabajadores no tienen ninguna influencia sobre las decisiones de la empresa, se constituye un nuevo consejo directivo del complejo forestal que antes eran trabajadores. Ese directorio está conformado por personajes que parece una novela esto, pero es un representante de los militares, un alcalde designado, un técnico ingeniero forestal traído de alguna universidad. Ujú. En teoría, personas que, si tú tuvieras que definir qué era la dictadura en Chile, esos personajes te lo demuestran completamente. No son siempre los mismos, van cambiando, pero eso, un militar, un Prototípico, empresario, sí. un técnico, un alcalde, un político de Ujú, derecha, ¿no? ujú. Y ellos siempre están en el consejo directivo dirigido por este Ponce Lerú, que es el yerno de Pinochet. Ujú. En ese sentido, entonces, hay varias estrategias que van destruyendo el COFUMAP poco a poco. Están casos de corrupción, que tienen que ver con la venta ilícita de ganado, que era propiedad del complejo forestal, de maquinaria, que era del complejo forestal. Siempre se ha acusado a Ponce Lerú que esa es su primer gran acumulación de capital, digamos. Ujú. Después están las estrategias represivas propiamente tal, que ellos apoyan, ¿cierto? Las intervenciones represivas tanto de la DINA como de la CNI. Y después están también los procesos de desplazamiento forzado. Ya. La expulsión de población de sus casas y de sus lugares de trabajo. ¿Cuándo termina ese proceso de desplazamiento forzado? No termina nunca. No termina, es permanente. No, es permanente. ¿Ya? O sea, ahora porque ya no queda prácticamente gente. Pero nosotros tenemos datado casos hasta el 94. De gente que seguía viviendo en Y el que la territorio y que es expulsada de los fondos. Sí. Porque en el fondo lo que ocurre es que esos fondos, como muchas tierras y propiedades en el territorio nacional, fueron entregadas de manera o fraudulenta o al menos como con dudas Sí, a otros empresarios. Yo no sé, hoy día uno mira la cordillera y quienes están ahí son Fonapen, Luxich, Polman. Sí. Entonces, ¿cómo es que se Peterman. traslada esa...? Sí, aquí hay que hablar de más transformaciones. Ujú. Vamos a seguir hablando de transformaciones, porque también el desplazamiento forzado tiene distintos momentos que tienen que ver con distintas características. Hay uno primero que es casi como de mutuo propio ante el terrorismo de Estado y las matanzas. Mucha gente decide irse por miedo, digamos, a que pase algo similar. Y nadie les impide el que se vayan. Dejan irse. En los 80, cuando empieza la privatización de los predios, hay otro proceso que obligan a la gente a irse. No los dejan tener animales, les cortan la luz, el agua, ¿cierto? Los que tenían luz y agua. Los amenazan, los hostigan para que se vayan. Y ese es el proceso masivo de desplazamiento forzado que va como entre el 75 y 76, Ponce Lerú, hasta los 80. Después queda muy poca gente y son puntuales al final del complejo forestal, bueno, de esa etapa. Fines de los 80, 87, por ejemplo, está el proceso de capitalismo popular, Ujú. que lleva a cabo en un sector del antiguo complejo, que es Arquilhue, Pilmaiquén, el sector sur, Víctor Peterman.
Perfecto. que también hace una triquiñuela, que no sé si han escuchado hablar del capitalismo popular, que se hizo en otras industrias chilenas, es, en vez de finiquitar al trabajador, con esa plata se les paga en acciones de una sociedad anónima. Entonces la empresa se transforma en sociedad anónima, de empresa del Estado a sociedad anónima. Ujú. Esa sociedad anónima, en teoría, estaba controlada por todos los trabajadores de la empresa. Eso suena muy bonito, ¿no? Esto está muy bien descrito por Joaquín Lavín, por ejemplo. Él fue un gran instigador de estos procesos de capitalismo popular. Y Chicago Boys en general. Y finalmente, por un proceso muy extraño y todavía no investigado, Víctor Peterman se termina quedando con todas las acciones. Y establece su hermoso Willow Willow. Claro, este imaginario de del Bosque Encantado. Bosque encantado, duende, magia, Sí. que es un imaginario más o menos recurrente, ¿no? Yo estoy dando líneas generales Sí. porque debo decir que esto Sí. se debe investigar. Esto no Claro. está sentado en sede judicial. Pero de alguna manera el proceso relatado por las personas que tuvieron acciones en sus manos en sus minutos es que nunca entendieron qué pasó. Ujú. Y cómo finalmente esas acciones no valían nada, o no sabían si las tenían o no, si las habían pagado, si las habían vendido, no entendían el proceso, porque por lo menos yo creo que la mayoría de los chilenos no tenemos idea cómo funciona el mercado bursátil, no tenemos acciones, ¿no? Claro, y es un No. problema jurídico también, me imagino, no solo económico. Claro, está en duda Eh, ese proceso. Lo que sí podemos saber es que Mm. Víctor Peterman constituye ahí una empresa turística y de reserva biológica importante, Mm. que tiene su mérito en el sentido de una reserva biológica siempre es bienvenida, Mm. pero la manera en que llegó a constituirse es por lo menos extraña. Claro, bueno, esa es una pregunta importante a propósito del momento actual, ¿no? Porque tú partiste diciendo que la pregunta del territorio, ¿no? La pregunta de las comunidades está ligada con una cosa muy íntima que es la vivienda. Sí. Que como que, bueno, a propósito de que o nos echaron o no tenemos un lugar donde vivir, y a propósito de que tenemos una memoria y que recordamos que o nuestra familia o nuestros padres, seguramente ya son los hijos que relatan Hijo y alguna nieto, historia, sí, nietos. claro. En el fondo, aquí hemos hecho una conversación bastante histórica y me voy a poner un poco geográfica para trasladarlo a Sí. la escala, ¿no? Porque pasamos de la vivienda a la memoria y, bueno, y ahora estábamos hablando de la cordillera, como en una dimensión mayor. Por eso te decía, esta cordillera actualmente... bienvenidos los Willow Willow en el sentido de la conservación, pero no es solo eso lo que No. está en conflicto. Se bien entiende la conservación como una actividad y una intención que en el fondo conserva la naturaleza y ha desideologizado la discusión sobre la historia y la propiedad y la situación actual de esos territorios. Exacto. Como que discutamos un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es esa trayectoria? ¿Y por qué llegamos a como estamos ahora? Y no es banal llegar a lo que estamos ahora. Es que, claro, justamente cuando tú no conoces la historia de un territorio, tienes la impresión de que todo empieza de cero. Entonces, que estos proyectos inmobiliarios que se toman al borde río, al borde lago, ¿cierto? Estos proyectos turísticos con fines conservacionistas, hoteles y demás, excursiones y todo lo que se hace en la montaña hoy en día, partiera como de reivindicar un territorio que estaba como prístino, abandonado y que no existía para otros Falso. negocios, digamos. Totalmente. Entonces, no conocí la historia del territorio entonces, porque donde tú estás hablando de tu proyecto inmobiliario, voy a relatar un caso real, por ejemplo, Lago Riñihue, Fundomae, las comunidades del Fundomae, que fueron violentamente reprimidas después del golpe de Estado y que fueron expulsadas en su mayoría al pueblo de los lagos. Ahí donde estaban sus viviendas y la pulpería, la escuela, estaba el aserradero. Hoy día hay un proyecto inmobiliario que te impide bajar a la playa, en el mismo lugar, y parece que allí nunca hubo nada más que casas para clase media alta y un hermoso paisaje, digamos, de estos de migración por amenidad. Claro. ¿Cachai? Con condominio cerrado y todo el control y lo que significa. Entonces, cuando no se conoce la historia de un territorio, te da la impresión de que
la naturaleza existe por sí misma y tú lo que haces es instalarte allí con un nuevo proyecto. No, pues pasaron muchas cosas. Po. En ese mismo, en un pequeño espacio a nivel escalar, como tú mencionabas, por ejemplo, yo puedo relatar la historia de una comunidad de huilliche, de una comunidad forestal y del actual proceso de intervención del neoliberalismo tardío. A través del Completamente. turismo y otras actividades comerciales. Lo puedo relatar incluso solamente con la memoria de la comunidad, pues, o sea, ni siquiera necesito un plan, digamos, tan acotado, ¿no? No estoy hablando así como, bueno, patrimonialicemos esto y lo convertimos en una exposición. No, claro. Es lo que la gente sabe de su mismo territorio. Perfecto. La memoria y el relato presente en la vida de todas estas personas y comunidades que habitan la cordillera. ¿En qué está la situación ahora? Como ya vamos a ir cerrando, desde el punto de vista jurídico, entiendo que este asunto de los desplazamientos forzados, te he escuchado, creo que no existe como en la categoría jurídica chilena, tiene unas símiles en Colombia. ¿Y cómo es que llamaríamos a pensar un trabajo consciente, comprometido y que aporte a esta pregunta de investigación inicial de los territorios de manera de invitar a otros investigadores, a estudiantes, a posgrados, a pensar un territorio de una manera más universal? ¿Qué es lo que está por delante para pensar el estudio de este territorio? Mira, primero decir que esta cuestión tiene una pata re interesante desde el punto de vista del desplazamiento forzado, porque el desplazamiento forzado interviene a través de un delito que perjudica a comunidades, es colectivo. Siempre cuando hablamos de derechos humanos nos centramos en el derecho individual conculcado. A esta persona se le ejecutó, a esta persona se le desapareció, a este lo exiliaron o lo tomaron preso. Y se individualiza ese derecho y está muy en la lógica de los derechos liberales, ¿no? Mis derechos. En este caso, el desplazamiento forzado se instala en la lógica de que es una comunidad de personas con una identidad X o una representación específica que yo puedo definir, trabajador forestal, quienes son vulnerados en sus derechos. Entonces eso es muy importante decir que es un derecho social, colectivo, que cuesta mucho en Chile que se entienda. Bueno, en fin. Exactamente, jurídicamente en Chile no se ha reconocido, hay cierta legislación muy tímida, ¿sí? Pasa que como Chile ha firmado tantos tratados internacionales, sí en tratados internacionales hay ciertos avances en el reconocimiento de esto como un derecho humano. Mucha de esa legislación está vinculada, por ejemplo, a situaciones de refugio. Por ejemplo, hoy día las personas que son evacuadas de Gaza y son llevadas a campos en Jordania, por ejemplo, en Egipto, bueno, en Egipto no se puede, o son movidas desde el norte de la Franja de Gaza al sur de Gaza, son desplazados forzados. ¿Sí? Por una situación de guerra, por ejemplo. La legislación internacional, los principios rectores de Naciones Unidas indican que, por ejemplo, también eso puede ocurrir por una decisión política de un gobierno. Dictadura en Chile. O guerra civil interna en el caso de Colombia. Desplazamiento forzado no hay solo en Colombia y en Chile, hay en toda América Latina, desde México hasta Chile. Tenemos casos reconocidos en Brasil, en Argentina, en Centroamérica. Por ejemplo, cuando se hizo la gran central hidroeléctrica de Itaipú, entre Brasil, Paraguay y Argentina, ¿cierto? Toda esa población, tanto de comunidades campesinas como de población indígena, fue desplazada de sus lugares para construir esa central hidroeléctrica. Eso está estudiado. Y entonces, claro, la situación hoy día es que hay comunidades, agrupaciones, como se llaman hoy, porque no viven en el territorio, están dispersas por distintos lugares, que demandan al Estado de Chile para que reconozca ese delito de lesa humanidad. Y a partir de ahí, buscar la reparación. Y la reparación buscan que sea de manera colectiva, porque es un derecho colectivo el que se conculcó. Y en eso está, porque la verdad es que se ha avanzado muy poco. La verdad es que los gobiernos todavía no han sido claros. Hay tímidos avances. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el informe del año pasado, por primera vez reconoce que existe el delito en Chile, en su informe anual. Perfecto. Pero todavía hay demandas contra el Estado que están abiertas y que están en proceso. No han sido cerradas todavía. Fantástico. Robinson, ahora sí, para ir cerrando esta parte de la conversación y del capítulo,
¿Cuál sería tu mensaje para la ciencia, ¿no? Estamos hablando, este proyecto, el Laboratorio Natural Andes del Sur, lo que hace es conectar ciencia con sociedad. O sea, esto que ocurrió genuinamente entre tu investigación y el territorio es algo que las ciencias, en términos de su ministerio y sus estrategias, buscaría como una manera lógica para poder hacer que la ciencia contribuya efectivamente al bienestar de las personas, a la reconstrucción de su historia y su memoria. Entonces, ¿cuál es el llamado, digamos, el que quieras hacer o a instituciones, o a investigadores, o a quien sea para fortalecer un trabajo de este tipo, me imagino, no solo en la cordillera, en otros territorios también? Sí, yo creo que lo que podría decir es que hay muchas agrupaciones, organizaciones en el territorio de montaña, em, y me voy a salir un poco del espacio COFOMAP, yo creo que en todo el territorio, Ujú. la montaña en este caso, que es lo que nos interesa, que están disponibles permanentemente para establecer un diálogo con el investigador. Entonces yo lo que pediría a todos quienes quieren investigar, ya sean ciencias naturales o exactas, como se dice, o en humanidades o en ciencias sociales, que se acerquen a esas organizaciones y a esas instituciones, ya sea del Estado, sociedad civil, lo que sea, em, abiertos a construir una investigación a partir de ese debate, esa discusión, de ese diálogo. Ujú. Me parece que eso es hacer realmente investigación pertinente para la construcción de saberes que sean no solo académicos, sino que también sean saberes sociales y políticos, que puedan ser sentidos como propios dentro del territorio. Entonces, esa es mi visión un poco de lo que a mí me gustaría que el investigador entienda. Yo sé que no se enseña así en las universidades hoy en día, pero creo que para allá debemos caminar. Fantástico. Bien, muchas gracias. Te agradezco por toda No, a esta ustedes. conversación y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nosotros vamos a seguir hablando en las próximas instancias sobre otras temáticas de interés en los territorios de montaña. Vamos a hablar sobre gestión en territorios de reserva de biosfera. Vamos a hablar sobre otros asuntos relacionados con la legislación en territorios de montaña. Así que nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Chao.